Hola mundo, soy Lector Lita. Los invito a sumergirnos en un nuevo y emocionante resumen del libro que les traigo para hoy. No dejen de leerlo, estoy segura que tendrán una visión diferente a la mía, que los acontecimientos que para mí pasaron inadvertidos para ustedes podrían ser los más interesantes. Para hoy, La Cuarta K, obra de Mario Puzo, bestseller de 1991. Tengo en mis manos el libro con traducción de José María Pomares, con licencia editorial para el Círculo de Lectores, cortesía de Ediciones Grijalba S.A. Novela negra policíaca de intriga y terrorismo, con 519 páginas y 27 partes o capítulos. Describe los alcances de un acto terrorista con base en la historia de la dinastía Kennedy. Vamos con una pequeña reseña. La Cuarta K es una obra de Mario Puzo, escritor estadounidense de ascendencia italiana, quien se consagró con su libro El Padrino, The Good Father, publicada en 1969. Esta es una historia de una saga mafiosa con Don Vito Corleone como patriarca, que narra los negocios, venganzas y pasiones. Fue un éxito total, fue un bestseller traducido a varios idiomas. Fue la primera obra de este autor llevada al cine. La segunda parte incluyó La Cuarta K. La Cuarta K es una novela de intriga, cuyo personaje principal es el presidente de Estados Unidos, Francis Kennedy, durante los primeros años del siglo XXI, descendiente ficticio de la dinastía Kennedy comprometida con la política, llegando a los límites éticos del poder. La historia comienza con una operación terrorista dirigida por el palestino Jabril, en la que simultáneamente asesinan al Papa y secuestran a su hija Teresa, con el fin de humillar el prestigio de la nación a los ojos del mundo entero, lo que le enfrenta con sus propios sentimientos para buscar una solución al conflicto. El presidente estadounidense Francis Kennedy logra acertadamente defender la dignidad de su país. Parte 1. Un Viernes Santo, en Roma, 7 terroristas liderados por un joven que se hacía llamar Romeo creían ser los libertadores de la humanidad y se llamaban a sí mismos Cristos de la violencia. Se preparaban para asesinar al Papa de la Iglesia Católica. Todo dependía de su despiadado amigo y compañero palestino Jabril, que era un terrorista internacional quien estaba tramando al mismo tiempo el asesinato del Papa y el rapto de la hija del presidente de los Estados Unidos. Su objetivo era liberar el futuro. La gran mayoría de estos Cristos de la violencia eran realmente terroristas que se encontraban en Japón, Alemania, Italia, España y Holanda, y Romeo fue el primero de los Estados Unidos, pues allí los terroristas eran intelectuales con educación secundaria. Ese mismo Viernes Santo, 2 jóvenes profesores de física que eran considerados genios desde niños, queriendo demostrar el error que se comete con la fabricación de armas atómicas, colocaron en el edificio de la administración del aeropuerto un maletín con una mini bomba atómica que construyeron con materiales robados poco a poco durante años de laboratorio de la universidad. En carta al New York Times explicaron sus motivaciones. La bomba explotaría el siguiente jueves. Ese mismo Viernes Santo, el Servicio Secreto de Seguridad preparaba el regreso de Teresa Kennedy, que era la hija del presidente de Estados Unidos, y venía a la Casa Blanca desde Roma a Nueva York. El presidente Francis informó a sus asesores principales que ya no se iba a presentar a la reelección a pesar de la insistencia de sus asesores. Estos eran Eugene Dassey, jefe del Estado Mayor, Arthur Meeks, Christian Klee, que era el fiscal general de Estados Unidos, también jefe del servicio del FBI y del servicio secreto que protegía al presidente. También Otwood Gray, que era el asesor político y era el enlace con el Congreso. El presidente dijo a la vicepresidenta Helen Dupray que se preparara para la presidencia y que tendría todo su apoyo. Parte 2. El domingo de resurrección, 3 horas antes de la aparición del Papa Inocencio, Romeo y su equipo, que estaban vestidos de monjes capuchinos y ellas de monjas, se dirigieron a la plaza de San Pedro y ocultaron las armas debajo de sus hábitos y se mezclaron con la multitud. Jabril y su equipo colocaron estatuillas de Cristo que estaban cargadas con explosivos al otro lado de la plaza y después se dirigieron al aeropuerto. En la terminal de transporte, Jabril adquirió los tiquetes en clase turística, ayudado por una de las pocas mujeres que pertenecían a los 100 Cristos de la violencia internacionales, y ella podía evitar que los paquetes pasaran por el escáner, así que le entregó a Jabril dentro del avión las armas y las granadas en una bolsa de regalo. Teresa Kennedy iba en primera clase con 6 hombres de la seguridad del servicio secreto.
Distribuyeron las armas entre ellos y entraron a primera clase, luego a cabina. Yabril sostenía una granada. Al entrar a la cabina de mando, el piloto dijo a la azafata que acababan de disparar contra el Papa. Quedó en silencio al ver a Yabril con la granada en alto. Yabril se repetía esas palabras, contra el Papa, y se preguntaba si Romeo había fallado en la misión. Entonces ordenó al piloto que cambiara de rumbo hacia Cherhaven, que era el estado árabe, uno de los países más pequeños del mundo. En la plaza de San Pedro, Romeo con su equipo esperaban que apareciera el Papa, cuando de pronto se oyeron los gritos aclamándolo cuando salió al balcón y pedían su bendición. Inmediatamente hicieron explotar las estatuillas bomba. Al mismo tiempo Romeo apretó el gatillo. La multitud gritaba de horror. El cuerpo del Papa cayó hacia la multitud. El humo, el polvo y las piedras en pedazos volaban por todas partes. Romeo, rodeado de monjes capuchinos y de monjas, huyeron de la plaza. Los pasajeros fueron obligados a salir del avión. Solo quedó Teresa Kennedy, que estaba fascinada por la forma en que fueron intimidados los agentes del servicio secreto. Le llamaba la atención cómo Yabril dirigía la operación sin dar órdenes, solamente indicaciones y sugerencias. Aterrizaron entonces en una pequeña terminal que estaba rodeada de ejército. El presidente Francis Kennedy se enteró de la muerte del Papa e inmediatamente le informaron que el avión en que volaba Teresa había sido secuestrado. En la sala del gabinete, estando el equipo del presidente, la vicepresidenta Helen Duprey y generales del ejército, el jefe de la CIA, Theodore Tappi, dio el informe. El asesinato del Papa lo llevó a cabo un grupo italiano y el secuestro del avión fue dirigido por un árabe de nombre Yabril. Permanecieron en silencio. Kennedy anunció que no creía que fuera una coincidencia que el asesinato y el secuestro sucedieran simultáneamente y en la misma ciudad. 3 años antes, Francis Kennedy había entrado en la Casa Blanca como presidente de los Estados Unidos con su hija Therese. Catherine, su esposa, había muerto en otoño. Ahora estaba solo, tratando de alejar la angustia y el terror que sentía. Tenía una sensación de perdición. No entendía qué relación podía haber entre el asesinato del Papa y el secuestro de Therese. Parte 3. El fiscal Christian Klee consultó al oráculo Oliver Oliphant. Le preocupaba no haber recibido ninguna exigencia por parte de los secuestradores y lo que el presidente podría hacer para recuperar a su hija. Podría hasta atacar al sultanato de Cherhaven. El gobierno, el gabinete, el Congreso y hasta los propios miembros del equipo del presidente no se lo permitirán, dijo el oráculo. Me asombra tu lealtad para con Francis Kennedy, agregó. Hubiera querido ser como él, único político honrado que no le miente al pueblo. El oráculo respondió que Francis Kennedy no le interesaba. Le parecía que lo único notable que había hecho era convertirse en presidente de los Estados Unidos y le advirtió que tuviera cuidado con él, que muchas veces por querer hacer el bien surge el mal. Los próximos días serán terriblemente peligrosos. Le aconsejó alejarse de todo lo que estaba sucediendo en el gobierno. Christian le dijo que Francis lo consideraba un gran hombre y deseaba ofrecerle una fiesta por su cumpleaños número 100, pero podrían olvidar esos planes. El oráculo rechazó la idea. No se perdería una fiesta en el Jardín Rosado de la Casa Blanca, aunque despreciaba lo que tenía que ver con la familia Kennedy. Pensando en ayudar a guiar el país, transmitiría la información que Christian Klee le acababa de dar a los miembros importantes de la política de Estados Unidos del Club Sócrates. Parte 4. Romeo partió hacia la frontera sur con Francia. En Niza tomó un vuelo París-Nueva York. Pensaba en que aunque en la aduana lo detuvieran, no se alterarían los planes de Yabril. En la terminal lo recogieron Dorotea y Richard, que eran una pareja de jóvenes militantes bastante serios. Pasaron la noche en una cabaña de Long Island y a la mañana siguiente se fue acercando el sonido de las sirenas de la policía. Un helicóptero se situó sobre la casa y hombres con armas la rodearon. Los jóvenes fueron encadenados y esposados, estaban muy asustados. Romeo los había traicionado, porque estaba seguro de que él estaría en libertad en pocos días. Mientras tanto, Yabril desayunaba en el palacio con el sultán de Cherhaven, quien le felicitó. Le dijo que sabía que Estados Unidos iba a aceptar todas las exigencias. Sabía que conseguiría la libertad del asesino del Papa. Esta vez ha sido muy lejos. Serás el hombre más buscado de la historia. Parte 5. Como decía el oráculo, una persona no puede ocultar sus defectos durante un largo tiempo. Nadie sabía que Francis Kennedy entraba en depresión cada vez que lo derrotaban. Tampoco que era un hombre resuelto y temerario. Ganó por una gran mayoría la presidencia, con un Congreso demócrata, pero con grandes enemigos en la rama legislativa, sin apoyo de la extrema derecha del Congreso, tampoco de la ala izquierda, con unos por estar a favor del aborto, con otros por apoyar la pena de muerte.
Además, por las fuertes restricciones a las grandes corporaciones y grandes industrias. Una misma empresa no podía tener al tiempo cadenas de televisión, periódicos y revistas, lo que se entendía como un atentado al derecho fundamental de la libertad de prensa. Ahora, reunidos los miembros de su equipo, su gabinete y la vicepresidenta Helen Duprey temían las acciones que él pudiera emprender. Francis Kennedy tenía una sensación de horror. Empezó a temer por la seguridad de su hija. Les dijo que pensaba que una de esas exigencias sería la libertad al asesino del Papa. Lo miraron asombrados. No tenían evidencia de que esos dos acontecimientos estuvieran relacionados. Volverían a reunirse cuando recibieran las exigencias de los secuestradores. Se les dará lo que pidan, afirmó el presidente, y dijo al secretario de prensa que se encargara de los medios de comunicación hasta el final y que pasara todos los comunicados de prensa primero por él, enfatizando en que nadie podía hacer ningún comentario a la prensa. Jabril, por intermedio del sultán, pidió $150,000 por el avión, liberar 600 prisioneros árabes de las cárceles israelí, liberación de Romeo, el asesino del Papa, y llevarlo a Sherhaven, exigiendo cumplimiento en 24 horas o empezaría a matar rehenes. El Congreso, la Cámara de Representantes y el Senado coincidieron en que el presidente debía quedar al margen de cualquier decisión, lo que a él le molestó enormemente. Les agradeció las sugerencias y aclaró que las instrucciones y órdenes las daría él personalmente. Reunió a su equipo y pidió que se encargaran de comunicar al sultán que cumplirían con todas las exigencias antes de las 24 horas. Enviarían al asesino del Papa a Sherhaven y liberarían a los 600 prisioneros. Recalcó vehementemente que la única prioridad era que Thérèse volviera sana y salva. Christian Klee llevó al presidente el primer mensaje ultrasecreto que recibía de Peter Clutt, subdirector del FBI, una carta de 3 páginas, dirigida al New York Times con letras recortadas de varios periódicos. Otra de las advertencias de bomba en la ciudad de Nueva York, que tenían que publicar de inmediato para que los habitantes de la zona evacuaran. Amenaza calificada como posible al confirmar residuos de óxido de plutonio en el análisis del papel. Ni el New York Times ni otro de los medios de comunicación publicaron el contenido de la carta. La remitieron un sábado al FBI. Llegó hasta el lunes. Parte 6. En Sherhaven el avión estaba perfectamente controlado. Lo rodeaban misiles y equipos de radar. Cuando quisiera, Jabril podría volarlo. Dijo a Thérèse que le interesaba que ella estuviera bien y cómoda. Los demás rehenes y la tripulación eran custodiados en clase turista por terroristas. Thérèse sentía simpatía por Jabril. A él, ella también le agradaba. Le preguntó si podía grabar unas declaraciones. Ella amablemente le dio su negativa. Nunca perjudicaría a su padre. El asesinato y el terror no le parecían métodos inteligentes. Ella sería la primera rehén en morir, le dijo Jabril. Parte 7. Se reunieron en la sala de proyecciones de la Casa Blanca, personal de la CIA, los secretarios de Estado y Defensa y los miembros de la Casa Blanca, para proyectar una película de Sherhaven que alguien cercano a los terroristas le vendió a la CIA. Allí se veía a Jabril perfectamente nítido al lado del avión secuestrado y cómo al rato salió en un camión que descargaba provisiones hacia el palacio del sultán y luego volvía al avión, confirmándose así su complicidad. Aparecía un grupo de pasajeros asustados. También se vio a Thérèse Kennedy divertida conversando amenamente con Jabril. Tenían información de que se trataba de un grupo terrorista internacional conformado por varios países conocido como los 100 o los Cristos de la Violencia. No podían intentar el rescate sin arrasar el estado de Sherhaven. Francis Kennedy accedió por recomendación de Eugene Dacey, jefe del Estado Mayor, a entrevistarse con Ben Audick, hombre muy influyente en Estados Unidos. Su fortuna provenía de la industria petrolífera y era amigo personal del sultán de Sherhaven. Audick manifestó su solidaridad y la de los países árabes. Se ofreció para el rescate de Thérèse y dio su garantía personal de que ella no sufriría ningún daño. Kennedy recordó que iban a entregarle todo lo que pidieran. Esa noticia ya se había filtrado. Los expertos políticos tenían opiniones divididas. Todos afirmaban que el presidente había actuado precipitadamente, que había sentido pánico ante el peligro que corría su hija. Decían que iba a pagar el rescate con el dinero del Estado, pero aprobaban la liberación de los rehenes. Su capitulación significaba pérdida de prestigio para Estados Unidos, la derrota del país más poderoso del mundo.
Pasadas las 24 horas, Yabril autorizó a los equipos de televisión para que se acercaran al avión. Uno de sus hombres entregó hojas impresas en las que decía que, al no cumplirse las exigencias, iniciarían la ejecución de los rehenes. Hizo traer a clase turista Teresa. Salieron a la puerta del avión para que ella pudiera ser vista. La obligó a dirigir el rostro hacia las cámaras de televisión. Antes de que ella se diera cuenta, sacó el revólver y apretó el gatillo. El cuerpo de Teresa giró y cayó tendido sobre el cemento. La reacción de los hombres sorprendió a Yabril. Lo miraban con asco, con expresión de horror. Después de un rato añadió: el mundo entero sabrá que hablamos en serio, nos dará lo que pidamos. La expresión de sus hombres no cambió. El presidente Kennedy, al mirar a sus hombres, se dio cuenta de lo que sucedía. ¿Han matado a Teresa?, preguntó. Inmediatamente se sintió mal, intentaba respirar, dio instrucciones para que las personas se alejaran de las calles alrededor de la Casa Blanca, para que se impidiera el acceso de los medios de comunicación. Haría con ellos una reunión a las 7 de la mañana. Al día siguiente se sintió lleno de energía, tenía el poder y lo iba a utilizar, iba a hacer que sus enemigos temblaran, a todos los que habían provocado tanta tragedia en su vida y en la de su familia. Parte 8. El equipo del presidente le entregó un memorándum con sus recomendaciones, ninguna de las cuales pensaba cumplir. Respondió que pensaba en otra cosa y pidió que apoyaran la propuesta que les iba a exponer. Quien no estuviera de acuerdo podía dimitir. Lo oyeron desconcertados. Christian Klee creía en las teorías políticas de Kennedy. Arthur Weeks pensaba que debían analizar cuidadosamente la situación, pero con mucho esfuerzo estuvo de acuerdo. Eugene Dacey era un hombre duro, su escudo contra el gabinete y el Congreso. También estuvo de acuerdo con su propuesta. Osbert Gray, hombre muy diplomático, capaz de persuadir a los demás, expresó su confianza en Kennedy. Inició la reunión con el apoyo de su equipo personal. Expuso el análisis a los hechos ejecutados sin ninguna piedad. Afirmaba que la intención iba mucho más allá de desacreditar a Estados Unidos a los ojos del mundo. Tampoco se trataba de los rehenes, no existían garantías para ellos. Por otro lado, con los recursos que tenían, como las sanciones económicas, misiones de rescate, presión sobre el gobierno, algún tipo de concesiones, nunca se negociaría con los terroristas. Pidió que no le interrumpieran y que cualquier oferta de supuesta buena voluntad de parte del sultán sería descartada y no se daría a conocer a los medios de comunicación. Dio instrucciones al jefe del Estado Mayor para llevar a cabo un ataque aéreo contra los campos petrolíferos de Sherhaven, las torres de perforación, los oleoductos y la destrucción de la ciudad petrolífera de Dak, advirtiendo a la población con 4 horas de anticipación para que evacúen. Todos quedaron en silencio. Cualquier país que se niegue al sobrevuelo, automáticamente se cesarán todo tipo de relaciones económicas y militares. El secretario de Estado insistía en que el sultán estaba dispuesto a lograr la liberación de los rehenes, también a entregar a Yabril. Añadió que sería un enorme error el plan del presidente contra esa pequeña nación. El secretario del Interior manifestó que el dinero de la petrolífera era de inversión estadounidense de clase media. Con la destrucción de la ciudad de Dak se ocasionaría una duplicación del precio de la gasolina. El presidente agradeció los consejos, enfatizando que si el sultán cumplía sus exigencias salvarían su país. Dijo que como Bet Audig dirigía el consorcio de los accionistas, le daría la oportunidad de salvar la inversión. Se le debía invitar a volar a Sherhaven y convencer al sultán de aceptar las condiciones y recoger a los rehenes. Kennedy interrumpió los comentarios. No hay tiempo para discutir nada, dijo. Les recuerdo que esta reunión es clasificada y de máximo secreto. Helen Duprey dijo a Dacey que tenían que apoyarle, estuvieran o no de acuerdo. Parte 9. Peter Club, subdirector del FBI, tenía la responsabilidad exclusiva de la amenaza de bomba nuclear. Utilizarían camionetas camufladas, helicópteros, hombres a pie en la exploración de todas las calles de Nueva York. Hombres del FBI los protegerían. En la carta de la amenaza de bomba no se exigía dinero, dando a entender que se trataba de una posición política. El perfil psicológico del autor de la carta lo calificaba como una persona muy joven, idealista, con conocimientos probablemente de física. Informó a su jefe Christian Klee que había 2 jóvenes sospechosos bajo vigilancia con el perfil psicológico y otras pruebas circunstanciales procedentes de familias ricas con acceso a información clasificada. Se necesitaba que el presidente firmara una orden de interrogatorio médico con examen químico de cerebro para conseguir que digan la verdad. Eso tendría que quedar bajo un estricto silencio.
Durante el interrogatorio admitieron que robaron materiales de los programas oficiales en los que trabajaban para construir una bomba nuclear viable de 2 kilotones, pero sin intención de hacerla explotar. La carta no apareció publicada en la primera página del New York Times. Eso los encolerizó. Pensaron en hacerla explotar, destruyendo algunas manzanas de Nueva York para alertar al mundo de los desastres que podía causar la energía atómica. Parte 10. A pesar del asesinato de su hija, destruir la petrolera y la ciudad parecía desproporcionado. Ben Audig, terriblemente preocupado, informó que iba a ir a Sherhaven. Esta es una situación muy delicada. Soy amigo del sultán y es posible que mi presencia ayude a nuestro país. Audig les dijo que los medios de comunicación, la Cámara y el Senado querían vetar la decisión del presidente. Además proponen que se le destituya temporalmente. Boletines informativos anunciarían sobre su estado mental. Solo se necesitan las firmas del gabinete y de la vicepresidenta. Así se podría detener la destrucción de Dac y personalmente garantizaba la liberación de los rehenes. Los hombres del Club Sócrates consultarían al oráculo. Le dijeron que habían decidido apoyarle, así como al Congreso, lo que disgustó a Audig, respondiendo que tenían que salvar a los rehenes. El presidente, en reunión con el embajador de Sherhaven, con la presencia de Ben Audig, Arthur Meeks y Eugene Dassey, presentó videos de Yabril y el sultán cenando en el palacio. El embajador manifestó desconocimiento, presentó sus disculpas y su rechazo a lo ocurrido. No creía que el sultán hubiera estado de acuerdo en el asesinato de Teresa. Francis Kennedy dijo a Eugene Dassey que tendría que ir a Sherhaven con Ben Audig y Arthur Meeks para decir al sultán que la ciudad de Dac sería destruida en 24 horas, que tendría que liberar a los rehenes y entregar a Yabril vivo. Si eso no se hacía, el estado de Sherhaven dejaría de existir. El embajador estaba horrorizado. Parte 11. La Cámara de Representantes y el Senado intentarían destruir al presidente. Pensaban tramitar una declaración escrita declarando al presidente incompetente para desempeñar los deberes de su cargo. El equipo personal del presidente se negaba a firmar. Necesitaban la firma de la vicepresidenta. Ella era leal al presidente. Helen Duprey analizó la declaración teniendo en cuenta la argumentación de Kennedy. La acusación de incompetencia se basaba únicamente en la decisión que había tomado. La declaración era un intento ilegal de burlar el poder del gobierno. El Congreso no estaba de acuerdo con la decisión del presidente y para anularla decidían destruirlo, lo que claramente era una violación a la Constitución. Si ella firmaba, se convertiría en presidente de los Estados Unidos. Si lo destituían, ella sería presidente mínimo por 30 días. Sería la primera mujer presidente, aunque por un breve tiempo. Pero luego no podría ser candidata a la presidencia. Si no firmaba, no perdería nada. Si firmaba, ganaba la antipatía del público. La mirarían con desprecio. Finalmente se decidió, no firmaría, continuaría siendo leal. Parte 12. Las noticias de los últimos acontecimientos se repitieron en todas las emisoras, los canales por cable, las redes de televisión. Los ciudadanos portaron brazaletes negros. Se apoyaba la decisión del presidente. No se logró conseguir que el Congreso lo apoyara. Christian Klee informó a Kennedy y a su equipo de lo ocurrido por la amenaza de bomba atómica y de los 2 jóvenes retenidos quienes se negaban a hablar. Insistió al presidente que era necesaria su firma para realizar los interrogatorios médicos, pero se negó. Esa es la única acción peligrosa, basándonos únicamente en sospechas. Kennedy recordó que cualquier miembro del gobierno que se ponga en contacto con Sherhaven será considerado como traidor. En estos momentos usted no tiene poder, dijo Eugene Dassey. Estando la mayoría de los miembros del gabinete en su contra, es muy posible que no se cumplan sus órdenes. Kennedy se preparaba para destituir a todo el gabinete, excepto a Theodore Tappy, director de la CIA. Preguntó si seguía siendo presidente a las 48 horas siguientes. Christian Klee fue a ver al doctor Seth Anacón, asesor científico médico del presidente, también director del Instituto Nacional de Investigación del Cerebro y jefe administrativo del Consejo Asesor Médico de la Comisión de Seguridad Atómica. Le explicó la situación de amenaza de bomba y la detención de los 2 jóvenes, Grease y Thibault, como sospechosos. El presidente se niega a firmar la orden que se exige para la aplicación de este estudio PBT especial por los posibles daños cerebrales que pueden producirse. Anacón dijo que esa posibilidad era muy pequeña. Agregó que había enviado al presidente un informe al respecto. Por un llamado del oráculo se dirigió hacia su residencia. Se sentaron en la mesa con 5 miembros del Club Sócrates, todos a favor de remover al presidente durante 30 días. Le pidieron que firmara, como miembro del equipo personal del presidente. Christian, asombrado, no pudo contestar.
No hay ni la menor posibilidad, dijo Christian Klee muy decidido. Mi departamento se encargará de investigarles a todos en cuanto haya pasado la crisis. Parte 13. Al llegar a Sherhaven, Bert Audig y Arthur Weeks fueron escoltados por guardias armados a sus suites. Solo tenían que transmitir un comunicado del presidente. Waleb, el embajador, fue llevado a la presencia del sultán. Le entregó los documentos del ultimátum. Destruirían su reputación, pensó Sultán. Las consecuencias serán catastróficas. Waleb le informó del video que fue entregado al presidente Kennedy en el que se le ve apoyando a Jabril. Le entregó el siguiente mensaje. Si no se cumplen con sus exigencias de liberar a los rehenes y entregarle a Jabril, será destruida la ciudad de Dacca. El sultán no creyó en la amenaza. El embajador agregó 24 horas después, el estado de Sherhaven dejará de existir. Fueron atendidos con honores. El sultán ya conocía a Bert Audig. Se sorprendió y sintió el peligro cuando vio a Arthur Weeks, que era el consejero de seguridad nacional del presidente y a quien se le conocía como enemigo declarado de los Estados Árabes. Audig le aseguró que la única alternativa era que entregara a Jabril. Si anunciaba la liberación de los rehenes, Dacca no sería destruida y tampoco tendría que entregar a Jabril. El sultán pensaba convencer a su amigo Jabril, pero los rehenes solo quedarían en libertad cuando supiera que la ciudad de Dacca estaba a salvo, dándole su promesa como musulmán y gobernante de Sherhaven. Jabril fue llevado a palacio. El sultán le expuso su promesa de liberar a los rehenes sin más negociaciones y le manifestó lo poco inteligente que fue al matar a sangre fría a la joven hija del presidente Kennedy. Antes de la reunión en que el Congreso lo destituiría, el presidente se reunió con sus asesores expresándoles su gratitud. Agradeció al jefe de la CIA por no firmar la petición, igual a Helen Duprey. Más tarde, el sultán Maurovi anunció a Bert Audig y Arthur Weeks que su amigo Jabril presente estaba de acuerdo en liberar a todos los rehenes sin ninguna exigencia, esperando que tampoco a él se le hicieran más exigencias. Weeks, muy preocupado, dijo que no estaba autorizado para negociar ni modificar las exigencias del presidente. Insistió en que tenía que entregar al asesino. Sonriendo, el sultán dijo: ya no es su presidente, fue destituido. Fueron canceladas las órdenes del bombardeo a Dacca. Jabril se sintió victorioso. El sultán se ausentó un momento de la sala y fue informado de que toda la comunicación con Estados Unidos había sido cortada para todo el mundo. Ingresó nuevamente con mínimo 50 hombres armados. Anunció que la votación de destitución de Kennedy había sido anulada por el Congreso y se había declarado estado de sitio. Jabril fue rodeado por 4 guardias. Están bombardeando mi ciudad de Dacca, dijo el sultán. Debo entregarte vivo. Debo cuidar que no te hagas ningún daño. Le esposaron y amarraron. El sultán le pidió su perdón. Ese día, la ciudad de Nueva York quedó en la oscuridad, iluminada por los incendios que se desataron en edificios, en los vehículos. Sonaban las campanas, también las sirenas de bomberos, las ambulancias de policía. Murieron más de 10.000 personas. Muchas más quedaron heridas cuando explotó la bomba nuclear colocada en el edificio de la autoridad portuaria. Parte 14. Al recibir la noticia de la explosión de la bomba atómica, Francis Kennedy dio la orden de aislar el Congreso y cortar todas las comunicaciones. Que se transmita que se ha declarado el estado de sitio, ordenó. El presidente, acompañado por la vicepresidenta y Christian Klee, se dirigió al Congreso. Sin demostrar rencor o amenaza, solemnemente informó: acaba de explotar una bomba nuclear en la ciudad de Nueva York. Se han perdido miles de vidas humanas. Fueron detenidos 2 sospechosos que afirman que el terrorista Jabril está implicado. Esto indica que existe una conspiración contra los Estados Unidos. He declarado la ley marcial. Esta decisión va en contravía con la decisión de mi destitución. Pido que anulen la votación de mi destitución. Les recordó que estando bajo estado de sitio no importaba lo que decidieran, porque él seguiría siendo el presidente hasta que todo se hubiera solucionado. Dieron unánime apoyo al presidente de Estados Unidos. Francis Kennedy se dirigió a la nación. Su discurso fue arrollador. Informó que la crisis había pasado, dio un resumen de todo lo sucedido: el asesinato del Papa, el secuestro del avión, el asesinato de Teresa, su hija, las exigencias de Jabril, la explosión de la bomba atómica. Pretendían acabar con el prestigio del país, dijo. Explicó que había amenazado al sultán de Sherhaven con destituir el sultanato, también que la ciudad de Dacca había sido destruida. De pronto, los medios televisivos dejaron esta transmisión para concentrarse en los aviones que estaban aterrizando. Uno de ellos llevaba el cuerpo de Teresa Kennedy.
Del otro descendieron los rehenes liberados sin ningún daño. Del tercer avión descendieron Arthur Weeks, Bert Audick y Jabril, el hombre líder de los secuestradores asesino de Thérèse, con las manos sujetas a la espalda. Enfocaron luego una foto de Romeo, asesino del Papa, preso en Estados Unidos. El presidente volvió a aparecer. Dijo que había llegado la hora de juzgar y castigar. Romeo sería extraditado a Italia, los demás serían juzgados en Estados Unidos, declarando entonces el fin de la ley marcial. Fue sorpresivo cuando Kennedy dijo que aún existía un peligro interno, la violación del Congreso a la Constitución por la aprobación de destituir al presidente de Estados Unidos, la cual tuvieron que anular después de la explosión de la bomba atómica. No tengo poder para disciplinarlos, pero el voto popular sí puede hacerlo. Agregó que el peligro había pasado. Parte 15. El presidente se presentaría a la reelección. Dio instrucciones a su equipo. Deberían neutralizar a los agitadores, movilizar a las mujeres del país, presionar a los medios de comunicación. El Congreso que fuera elegido debería ser totalmente leal al presidente de Estados Unidos. Transmitió informes por televisión cada semana. Sería aún más duro con el crimen en su segundo mandato. Apoyaría a cada ciudadano en la compra de casa nueva. Se aseguraría de que sus hijos accedieran a una educación superior. Estas apariciones que encantaba a las audiencias por la claridad de sus propuestas, sus bromas, su buen humor, producían desprecio en los miembros del Club Sócrates. Los alarmó los nombramientos de Kennedy a personas de izquierda para dirigir las agencias reguladoras. Él estaba decidido a romper los monopolios. Un solo hombre podía controlar solo un medio de comunicación. Se recortaría a la mitad el tiempo de publicidad a las cadenas de televisión y emisoras de televisión por cable. De esta forma se estaba preparando una de las mayores batallas políticas en la historia de Estados Unidos. Entonces se empezaron a organizar acciones para derrotar a Kennedy en las próximas elecciones. Se preparaban acusaciones en contra de los hombres de su equipo. Se hacían contribuciones para lograr su derrota, pero las encuestas lo señalaban como ganador. Se decía que la mejor posibilidad que había era atacarlo a través de su equipo personal. Estuvieron pensando en la forma de desprestigiar a cada uno de ellos. Arthur Audick viajó a Sherhaven para discutir la reconstrucción de Dac con el sultán. Aclaró que no iba a actuar en contra de su país, pero necesitaba librarse de Kennedy. Pensaron en los 100, sabiendo que ellos actuaban según su fe, no eran asesinos a sueldo. Les dirían que el sultán les daría el dinero como país oprimido, calificativo que se podía dar a Sherhaven después de la destrucción de Dac. Los 100 fueron citados a reunión cerca de Roma, asistiendo Anne, quien había participado en operaciones de Jabril y formó parte del equipo de Romeo, y 2 jóvenes universitarios, que eran Giancarlo y Salu, izquierdistas que vivían en la clandestinidad eludiendo a la policía antiterrorista italiana. Parte 16. Por orden de Christian Klee, la división especial del FBI revisó los computadores del Club Sócrates, de los miembros del Congreso, del reverendo Foxbox, agitador negro, y de Whitney Shiver, un eminente abogado izquierdista. Klee tenía el presentimiento de que David Yasney, un joven de 26 años que odiaba la religión y despreciaba la política, se podía convertir en un problema. Le haría seguimiento. Parte 17. Patsy Troika, en su declaración sobre la explosión de la bomba atómica, dijo que Christian Klee había desaparecido de la Casa Blanca por un periodo de tiempo. Quedó sembrada la duda. Si Klee desapareció, tuvo que haber sido por algo muy importante, llegando a la conclusión de que el fiscal general Christian Klee era un hombre muy peligroso. Detuvo a Gris y Talbot, pero no los interrogó inmediatamente. Les aconsejó que mantuvieran silencio hasta tener abogados. A Jabril lo tenía aislado. Kennedy lo apoyaba en todo. Peter Clute les dijo que había quedado sorprendido con la orden que dio Klee de no interrogar inmediatamente a Talbot y a Gris, y les advirtió que siempre negaría haberles dicho que Klee regresó e interrogó a Gris y Talbot a solas durante 5 minutos. No quedó de esto ningún registro. Elizabeth Stone y Patty Troika pasaron esta información a sus jefes y esperaron la notificación de Peter Clute para testificar ante Cámara y Senado. Parte 18. Se extendieron rumores de una grave negligencia con Gris y Talbot, sospechosos de haber colocado la bomba atómica, capturados 24 horas antes de la explosión por no ser interrogados. Se decía que había existido alguna conspiración, tema que podía destruir la campaña de reelección. Helen Duprey sabía que era una heroína ante los asesores del presidente por negarse a firmar la petición de destitución. La reunión con Kennedy y su equipo era importante y también peligrosa.
El doctor Seda Nacón temía esta reunión. Había aceptado ser asesor médico científico del presidente para obtener fondos para su Instituto Nacional de Investigaciones del Cerebro. El verdadero problema no era Kennedy, sino su equipo, el Congreso, los de la CIA y el FBI, que siempre le miraban por encima del hombro. El presidente dijo que estando el doctor Anacón en la reunión, podrían aclarar si Yabril estuvo relacionado con la explosión y responder a las acusaciones que sugerían que podrían haber descubierto la bomba antes de que ésta explotara. Sigo sin entender por qué no permitió que se aplicara el escáner cerebral. Usted tenía toda la autoridad para ello, dijo el doctor dirigiéndose al presidente. Si se practica la prueba cerebral a Yabril, Tibot y Gris, ¿eliminaríamos todos los rumores?, preguntó Kennedy. El doctor Anacón respondió afirmativamente. Pero, en este momento los motivos son diferentes. Reunir pruebas para un juicio criminal. En este caso, la Ley de Seguridad Atómica no autoriza el empleo del escáner. Sin embargo, Kennedy dijo: quiero que Gris y Tabot sean sometidos a la prueba cerebral. También Yabril. Se les preguntaría, ¿hubo conspiración? ¿La exploración era parte del plan de Yabril? Si esto fuera cierto, el grupo terrorista de los 100 podrían colocar otras bombas nucleares. Kennedy dijo a Christian que agilizara la acusación contra Beth Audig por conspiración criminal para defraudar al pueblo creando escasez de petróleo para aumentar los precios. Dijo a Otblood Gray que anunciara denegación de renovación de licencias a las grandes cadenas de televisión. Se podía pensar que se estaban creando muchos enemigos luchando contra el Congreso y contra los intereses empresariales, pero Kennedy no podía esperar al segundo mandato. Decía que de cualquier forma los atacarían, impedirían su reelección y la del nuevo Congreso. Agregó: Christian, recortaremos a la mitad la división del servicio secreto y del presupuesto de seguridad. Eso sería hasta las elecciones para causar buena impresión. Parte 19. Francis Kennedy se enamoró de Lanetta Carr, ayudante en el equipo legal de la vicepresidencia. El servicio secreto empezó la vigilancia en la zona de su apartamento. Christian Klee ordenó que pincharan su teléfono. No colocó micrófonos, pero sí la investigó. Lo que averiguó lo tranquilizó. Había estudiado Derecho, obtuvo un puesto como defensora pública, defendiendo generalmente a mujeres. Había tenido 3 relaciones amorosas serias. Todos los entrevistados coincidieron en que era una mujer estable y seria. Parte 20. Kennedy solicitó a Christian Klee pasar 1 hora con Yabril, solo por una vez. Esto no puede filtrarse, no puede haber ningún registro de esta reunión, tampoco anotación en el registro de entradas de la Casa Blanca. Puede ser a la madrugada después de medianoche, dijo Christian. Necesito 6 hombres de mi división. Tendrán que saber que Yabril se encuentra en la Casa Blanca, aunque no el motivo. Yo tendré que estar presente en esa reunión. Puede quedarse, respondió Kennedy, pero a un lado. Yabril, siempre sonriente, se había negado a contestar cualquier pregunta en los interrogatorios, pero estaba dispuesto a discutir de política, de teoría marxista, del problema palestino, pero nunca de su pasado o de sus operaciones terroristas. Tampoco de Romeo, de Teresa Kennedy ni del sultán. El presidente Kennedy quiere entrevistarse con usted cara a cara y hacerle algunas preguntas, le dijo Christian a Yabril. Quiere entender qué le indujo a asesinar a su hija. Antes de iniciar la reunión a la 1 de la madrugada, Yabril quiso saber si realmente Kennedy creía que él era el responsable de la explosión de la bomba. Cuando el presidente respondió negativamente, Yabril se dispuso a responder lo que le preguntara. Sabemos con seguridad que fue usted quien organizó el asesinato del Papa, el secuestro del avión y el asesinato de mi hija. Yabril miró a Kennedy directamente a los ojos. Todo eso es cierto, respondió. Para evitar dar el siguiente paso, deseo hablar con usted. Necesito saber para protegerme contra mí mismo, dijo Kennedy, y preguntó, ¿qué ganó con todo esto? Al fin y al cabo, el Papa sería sustituido, y la muerte de mi hija no alterará la estructura de poder internacional. Soy su prisionero, lo que muestra que he fracasado, contestó Yabril, pero le he dado un buen golpe a su autoridad. Conseguí que mostrara al mundo su crueldad al destruir la gran ciudad de Dak y someter a una nación. La muerte de su hija fue necesaria. Al ser la hija del presidente, era un símbolo de Estados Unidos. Se le vio impotente ante el mundo, con el Papa muerto, su hija muerta y usted dejándome en libertad. Nunca se me había ocurrido que fuera a destruir la ciudad de Dak. Esa fue una respuesta terrorista. ¿Pero por qué colocar una bomba atómica en sus propias ciudades? Se equivoca, le dijo Kennedy, sin darle importancia a aquella acusación, y continuó. ¿Cómo justifica las cosas que ha hecho? Usted es tan terrorista como yo, continuó. Yo actúo bajo mi propia animosidad, usted siguiendo su propia autoridad. A usted lo aprueba el electorado de su país, a mí la multitud. Kennedy le agradeció por haber hablado con tanta franqueza.
Parte 21. El Club Sócrates y el Congreso lanzaron una escalada de ataques en contra de la presidencia. Empezaron poniendo al descubierto la relación de Eugene Dacey con una bailarina. Dieron dinero a la joven para que contara en cadenas de televisión cómo ese hombre viejo y poderoso le había seducido. Kennedy no lo destituyó. Siguieron con Peter Clute, antiguo ayudante y director ejecutivo del FBI. Filtraron su testimonio de lo dicho a Patsy Troika y Elizabeth Stone privadamente sobre la sorpresa que le causó la orden de Klee de no interrogar inmediatamente a Timothy y a Grace sobre la explosión de la bomba atómica y luego reunirse a solas con ellos. Christian Klee no negó. Kennedy volvió a apoyar a su equipo y no permitió que testificara ante ningún comité. Posteriormente publicaron que Kennedy había mentido al Congreso y al pueblo sobre información de los fondos utilizados para pagar a los miles de hombres del servicio secreto que lo protegía. Cassandra Schutter entrevistó en su programa a Peter Clute. Le preguntó si creía que el fiscal Klee era el responsable de la explosión de la bomba atómica y de la muerte de las más de 10.000 personas. Su respuesta fue afirmativa. La segunda pregunta fue sobre si creía que el presidente y el fiscal eran responsables de la mayor tragedia de la historia de los Estados Unidos. El presidente Kennedy se equivocó, respondió. El fiscal general fue culpable de un acto criminal. Creo que él deseaba que esa bomba explotara para impedir la destitución. El presidente, al protegerlo, se convierte en cómplice. Christian Klee estaba muy preocupado, tomaría unas vacaciones. Necesitaba comprobar que Romeo estuviera en prisión y que Ben Audick hubiera realizado la visita al sultanato de Sherhaven. Durante su viaje recibió un correo informando que Romeo acababa de suicidarse en una prisión de Roma. Entonces ordenó vigilancia especial sobre Gris, Tibot y Yabril para evitar que hicieran lo mismo. En Sherhaven, el sultán Maurovi se reunió con Klee lamentando lo sucedido. No estaba informado de las verdaderas intenciones de Yabril y quería recomponer las relaciones con el presidente y los Estados Unidos. Le alegraba que Christian esperara lo mismo. Klee le pidió como favor personal información del complot para asesinar al presidente, planes, identidad de los terroristas y localización. Le aclaró que eso sería un asunto solo entre los dos. El sultán, incrédulo, le respondió que él, como gobernante de un país rico y pequeño, no iba a implicarse en actividades peligrosas. Christian se mostró de acuerdo y le dijo al sultán que sabía de la visita que le había hecho Ben Audick y le advertía que sería un mal aliado por la grave acusación de conspiración contra el gobierno de los Estados Unidos, agregando: yo soy el aliado que podría salvarle. Francis Kennedy será el presidente más poderoso de la historia de los Estados Unidos. Si Kennedy gana, yo seré su póliza de seguros. Finalmente, el sultán lo convenció. Al regresar a Estados Unidos, Klee acudió a ver al oráculo. El anciano le dijo: te has metido en un buen lío por tu jodido amigo Kennedy. Te están acusando de ser el responsable por lo de la bomba atómica, de la muerte de miles de ciudadanos de este país. No creo que haya sido tan estúpido e inhumano. Lo miraba con curiosidad. Klee expresó que dejar de hacer algo es mucho más fácil que hacer algo en medio de esa crisis. Parte 22. 2 meses antes de las elecciones presidenciales, las encuestas indicaban un margen de victoria para Francis Kennedy, pero sus candidatos al Congreso era posible que no ganaran. El escándalo del amante de Eugene Dacey, las acusaciones contra el fiscal general Christian Klee, no los dejaban muy bien. Klee acudió en secreto al despacho de la vicepresidenta informándola de un problema de seguridad que afectaba al presidente y para protegerla la aislarían en su despacho sin contestar el teléfono, pero acompañada por él. Ellen Duprey comprendió inmediatamente que ella no se haría cargo del país por ningún motivo. Klee recibió del sultán de Sherhaven valiosa información que los terroristas no sabían que tenía en su poder. Había localizado a 2 comandos para asesinarlo. Nada de esto informó ni al presidente ni a la vicepresidenta, pero sí les comunicó que tenía información fidedigna de un posible atentado contra la vida de Kennedy, pero en realidad sabía del intento de asesinato que se iba a cometer ese mismo día. Con ese acontecimiento se despertaría una oleada de afecto que no solo haría que Kennedy fuera elegido por amplia mayoría, sino que también lograría la elección de sus candidatos al Congreso. El discurso de la campaña del presidente iba a ser uno de los momentos más importantes para su reelección. Había sido planificado para que tuviera un gran efecto psicológico. El presidente fue escoltado a la salida del hotel, protegido de las cámaras en el preciso momento en que se oyó una estruendosa explosión.
De pronto, 6 hombres atravesaron el cordón policial corriendo hacia la limusina blindada del presidente. Un segundo más tarde, otro grupo atravesó el perímetro opuesto y dispararon sus armas automáticas hacia los hombres del servicio secreto que estaban alrededor de la limusina. Inmediatamente aparecieron 8 coches. Los otros hombres del servicio secreto con escopetas y pistolas ametralladoras dispararon sobre los 12 atacantes hasta que quedaron tendidos sobre la avenida. La limusina presidencial se alejó a toda velocidad, seguida por otros coches del servicio secreto. En ese momento, Anne se interpuso en el camino de la limusina presidencial llevando 2 bolsas de compras con 2 potentes bombas que detonó en el momento en que el coche la alcanzó. El automóvil se elevó varios metros y cayó en llamas. La fuerza de la explosión destrozó a todos los que iban adentro. Anne quedó destrozada también. La cámara de televisión captó toda la escena, que fue presenciada por una nación horrorizada. En el despacho de la vicepresidenta, Christian Klee, aterrado, gritó que eso no estaba previsto. Lanetta Carr y Helen Duprey tenían los ojos fijos en la pantalla. ¿Quién ocupaba el lugar del presidente? Uno de los hombres de mi servicio secreto, respondió Klee. Helen Duprey miraba fríamente a Klee. Encolerizada le gritaba: ¿por qué demonios no canceló el evento? ¿Por qué no impidió la tragedia? Jugó con la vida de ciudadanos que acudieron a ver al presidente y con la de sus propios hombres. Klee, defendiéndose, le responde: recibo por todos los medios permanentes amenazas contra la vida del presidente. Si le pongo atención a todas, se convierte en un prisionero dentro de la Casa Blanca. Helen le cuestionó la medida extrema de usar un doble. Si era tan peligrosa la situación, ¿por qué permitió que el presidente acudiera? ¿Quién sabe que el presidente está a salvo? ¿Cuándo se va a enterar el pueblo de Estados Unidos? Aparecerá por televisión y se dirigirá a la nación en cuanto ponga el pie en la Casa Blanca. Se tendrá que esperar mucho, dijo la vicepresidenta. Usted puede notificárselo a los medios de comunicación y tranquilizar a la población. Parte 23. Francis Kennedy fue reelegido para la presidencia de los Estados Unidos. Consiguió la elección de casi todos sus candidatos para la Cámara de Representantes y el Senado. Finalmente, controlaba las 2 cámaras del Congreso. Luego de su elección, se empezaron a preparar borradores de nuevas leyes criminales, a acondicionar en Alaska prisiones de trabajos forzados para los criminales habituales. Pasarían allí toda la vida, educándose al tiempo que trabajen. Era un tema de justicia criminal. Un juez federal, Whitney Cheever, puso en libertad a Henry Thibault y Adam Grease. Le llegaron miles de cartas de repulsa. El pueblo se sintió enfurecido. El presidente Kennedy, reunido con su equipo personal y un grupo de 3 médicos cualificados que se encargarían de controlar y verificar los resultados de la prueba de escáner del cerebro, escucharon la explicación del procedimiento del doctor Anacón, quien anunció que se había perfeccionado la prueba de verificación, habiéndose reducido el 10% del riesgo de paro cardíaco y pérdida completa de la memoria al 1%. Helen Duprey estaba en total desacuerdo a que ningún ciudadano libre se viera obligado por ley a someterse a dicha prueba. Arthur Weeks y Eugene Dassey estuvieron de acuerdo. Christian Klee no dijo nada. Estoy decidido a que esa prueba forme parte de nuestro sistema legal, dijo el presidente. El doctor Anacón asegura que se podrá reducir aún más si prosiguen las investigaciones. Me acusan de ser responsable de la explosión de la bomba atómica. Eugene, ayude al doctor Anacón a preparar la prueba para mí. Quiero ser el primero. También lo hará el fiscal general. Kennedy fue sometido a la prueba. A través de un cristal podían verlo y el doctor Anacón a su lado. Observaron en el escáner cómo circulaba el líquido de contraste por la sangre del presidente. La pregunta: ¿conspiró usted de alguna forma para que la bomba atómica explotara en Nueva York? ¿Tuvo algún conocimiento que hubiera podido evitar la explosión? Todos estaban a la expectativa. Las respuestas fueron negativas. Es la verdad, dijo el doctor. Klee sabía que él no pasaría la prueba. Parte 24. Un día después de que el presidente Kennedy pasara la prueba, Christian Klee acudió a ver al oráculo. Todas las emisoras de televisión informaron que era inocente. Yo permití que esa bomba atómica explotara, dijo Christian. Cuando me someta a la prueba, el escáner sabrá la verdad. Christian Klee le dijo al presidente y a su equipo personal que no se sometería a la prueba, argumentando que era una transgresión de los derechos humanos. Si se aprobaba una ley aceptando la legalidad de la prueba, él se sometería. Su negativa fue bien recibida. 2 días antes de tomar posesión, el presidente hizo 3 anuncios. Otorgó el perdón a Yabril, quien había pasado la prueba de escáner de cerebro sobre la explosión de la bomba atómica y el intento de asesinarlo. Además,
No se encontró relación con Chris y Thibault ni tampoco con el intento de asesinato del presidente. Enmendaría la Constitución, pues la puesta en libertad de Chris y Thibault se había debido a los defectos existentes en ella. Y por último, Christian Klee abandonaría el servicio gubernamental un mes después de la toma de posición, para acallar los rumores de que él fue el responsable de la explosión, aunque garantizaba la inocencia de Klee. Decisión dolorosa para Kennedy y sorpresiva para Klee. Parte 25. Christian Klee empezó a borrar todas las huellas que pudieran incriminarlo. Buscó la ficha de David Yardney, estudiante de la Universidad de Brigham Young, el planificador de la tradicional cacería asesina que se organizaba una vez por curso. Klee, quien tenía su propio archivo de todos esos asesinos ficticios, siempre había tenido el presentimiento de que Yardney podía constituir un problema. Fue expulsado de la universidad luego que asesinara a la esfinge de cartón de Kennedy. Eliminó todo de su computador. 2 semanas antes de la toma de posición del presidente, David Yardney empezó a sentirse inquieto. Parte 26. El día de la toma de posesión le estaban esperando en la Sala Roja su equipo personal: Arthur Weeks, Oswald Gray, Eugene Dassey y Christian Klee, la vicepresidenta Helen Duprey y la neta Carr, con quien se casaría 2 días después de la posesión. El desfile de toma de posición lo encabezaba la comitiva presidencial de limusinas, que eran precedidas por 3 coches del servicio secreto. Kennedy de pie. Alrededor caminaban otros hombres del servicio secreto. En el coche, por detrás, más hombres del servicio secreto. En la siguiente limusina, Christian Klee, Oswald Gray, Arthur Weeks y Eugene Dassey. También el reverendo Baxter Foxworth, quien les había proporcionado el voto negro. De pronto el presidente bajó del coche continuando a pie. «Nosotros tenemos que ir con él», dijo Eugene. Todos bajaron del coche y formaron una muralla para caminar detrás del presidente, quien decidió andar los últimos 500 metros hasta la plataforma desde donde presidiría el desfile. David Yardney se abría paso entre la multitud, llevando con él a su mujer y al pequeño hijo. Estando a 400 metros de la plataforma donde Kennedy presidiría el desfile, apareció la limusina presidencial ante ellos. Cada vez parecía haber más gente presionando contra la hilera exterior de hombres uniformados y cada vez habían más personas que llegaban hasta el círculo interno de hombres de seguridad. Yardney recordó entonces su gloriosa victoria en las cacerías de la universidad. Se había convertido en un héroe por una vez en su vida. Llevaba cargado al niño y en su bolsillo el arma. Se coló por debajo de la barrera de policías. El reverendo Baxter Foxwood caminaba cerca de Kennedy, estrechando manos, siendo vitoreados por los hermanos negros que le reconocían. Entonces vio corriendo hacia él a un hombre que llevaba un niño pequeño en brazos. Extendió la mano para estrechársela. La multitud rompía el cordón de policías y muchos conseguían estrechar la mano al presidente. Yardney corría hacia el presidente con el niño en el brazo izquierdo. Un hombre con la mano extendida le bloqueó el paso. Al pasar le miró a los ojos. Pensaba que sería muy fácil con toda esa multitud queriendo saludar al presidente. Sacó el arma del bolsillo. Christian Klee vio aproximarse al hombre que sostenía al niño. Observó el rostro. Era el que había estado buscando. Vio el arma en la mano de Yardney. Vio caer al reverendo. Corrió hacia Yardney y recibió la segunda bala en pleno rostro. Francis Kennedy se volvió y vio a caer a Foxworth y luego a Klee. Por una fracción de segundo sintió una explosión en su cerebro y cayó. David Yardney siguió disparando. Intentó correr, pero la multitud se elevó contra él. Su cuerpo fue invadido por el dolor y después no sintió nada más. El reportero de la televisión registró cada momento para mostrar al mundo. Parte 27. La presidenta Helen Duprey había nombrado a Elizabeth Stone y a Patsy Troika para que formaran parte de su equipo personal. A Eugene Dassey se le había comunicado que se considerara despedido. Estudió toda la legislación propuesta, todos los memorándums secretos, todos los planes detallados, incluyendo el proyecto de crear campos de trabajo en Alaska. Cuando todo lo tuvo claro, quedó aterrada. Entendió que Francis Kennedy, en su intento por mejorar la suerte de Estados Unidos, se podría decir que se había convertido en el primer dictador de la historia estadounidense. Invitó a la celebración del cumpleaños del oráculo a Louis Cinch, a quien despreciaba pero necesitaba su ayuda, a George Greenwood, Martin Mudford, Ben Audig y Lauren Salenstein, además también al Club Sócrates. Tendría que entenderse con todos ellos, les ofrecería la opción de ayudar en la construcción de un nuevo país. También asistió el doctor Anacón, quien con su escáner de cerebro constituía un gran peligro. La presidente Helen Duprey, sentada al lado del oráculo, a quien admiraba, aún se asombraba
en que el país se hubiera tranquilizado de una forma tan pacífica en tan poco tiempo. En ese momento el oráculo le sonrió y le dijo que iba a ser una muy buena presidente. Esta es una gran obra de Puzo, con un enfoque más hacia lo político. Es una novela fascinante, mantiene nuestra atención hasta el final con un desenlace totalmente inesperado. La novela refleja los límites éticos a los que puede llegar la ciencia, con el doctor Anacón, asesor científico del presidente, quien desarrolló un escáner de cerebro para leerlo directamente mediante TAC, el que a pesar de ser muy poderoso presenta efectos secundarios algunos desconocidos, otros graves conocidos, que pueden llegar hasta la muerte. Es un libro ágil, que engancha desde el principio, mantiene la atención en sus muchos personajes y también en sus anécdotas. Este fue un abrebocas de lo que puedes encontrar con la lectura de este libro, La Cuarta K. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para que te sumerjas en un nuevo mundo de lectura. Si tienes otro punto de vista, si leíste el libro, si no estás de acuerdo con mi resumen, quieres hacer algún aporte, sugerir o recomendar un nuevo libro, no dudes en escribir en la cajita de comentarios. Hasta la próxima experiencia. Se despide Lector Lita.